capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios ahí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Repito: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, damos gracias esta mañana. Pedimos, Padre, que usted abra el corazón y el entendimiento de todos los que estamos aquí presentes, que perdone nuestras faltas, y que usted hable conforme a cada una de las necesidades que hemos traído a este lugar, Señor. Le pido que pongas reverencia en los más jóvenes, Señor, que los adultos podamos entender su palabra. Ayúdanos a hacer una sana interpretación de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Buenas tardes. Yo quisiera, mi hermano, en esta mañana ser un poco breve debido a que el tiempo ha avanzado. Quisiera hablar en esta mañana permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Te dirá, es un tema de mensaje un poco genérico. No, mis hermanos. A medida que nos penetremos ahora en lo que vamos a ver, usted verá la importancia que hay en permanecer en la palabra del Señor. Hoy en día, mis hermanos, ha habido un cambio muy fuerte en lo que es la liturgia de la iglesia, en lo que es el culto que se realiza en la iglesia, en lo que es el culto que se realiza en la congregación. Y a mí me extraña mucho, mis hermanos, porque los judíos, que es de donde proviene lo espiritual y es de donde provienen las cosas de Dios, me llama mucho la atención que desde cuando Dios se le revela a Abraham, y Abraham empieza un formato de adoración a Dios. Cuando Dios se le revela a Moisés y le establece que construye el tabernáculo, y a todas las demás personas que vemos en la historia de Israel, hasta Jesús, y luego hasta Juan predicando desde una isla o escribiendo un libro desde una isla, el ritual religioso no cambió nunca cuando se le hacía a Jehová. O sea, me llama la atención que cuando Moisés celebró el primer holocausto, el primer sacrificio, hasta cuando Malaquías habla como profeta, 1500 años por el medio, y un pueblo realizaba el holocausto de la misma forma, siempre que fuera a Jehová. Se me llama la atención cómo ellos podían soportar la presión de su generación, la presión social de su pueblo, diciéndole: hay que actualizar esto. Esa mecánica de cómo se está llevando a cabo el sacrificio no está impactando en la sociedad. Debemos de adaptar el holocausto a los tiempos presentes. Debemos de adaptar el sacrificio que se le está haciendo a Dios a lo que está demandando la sociedad. Hay que hacerle una actualización al Pentateuco. Hay que quitar algunas cosas de ahí y poner otras. Hay que modernizar el lenguaje. Hay que hacer que suene más entendible. Me llama la atención cómo ellos soportaron todo eso y no le hicieron cambio. O sea, ellos entendían que lo que era para Dios tenía que permanecer siendo para Dios. Y que el que busca de Dios es el que tiene que compenetrarse con lo de Dios, no Dios compenetrarse con lo del humano. Y usted lo lee, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras, y usted ve cómo ellos soportaron todo ese tiempo y permanecieron en lo que Dios le estableció cuando lo hacían para Dios. Hoy en día, mis hermanos, eso ha cambiado de una manera drástica. ¿Usted sabe por qué ha cambiado?
que la sociedad moderna del siglo XXI demanda que le actualicen las cosas a como ellos quieren. O sea, yo quiero que las cosas se vean, sucedan y se realicen de una manera en la que yo me sienta bien. De una manera en la que yo me sienta a gusto. De una manera en la que yo me sienta compenetrado, complacido. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Actualizó el culto. Actualizó la Biblia. ¿Ustedes sabían, mi hermano, que hay Biblias traídas al tiempo presente, al lenguaje presente, actualizadas al tiempo presente? Llegará el momento donde harán Biblia diciendo, y Dios le dijo, ¿qué es lo que? Y Dios le dijo, amén, ¿cómo estabas? Mi hermano, porque el muchacho de la calle que tiene una jerga así, hay que llevarle la Biblia a su jerga. Pues déjeme decirle que él necesita de Dios, Dios no necesita de él. La palabra de Dios no necesita de él para ser la palabra de Dios, él necesita de la palabra de Dios. Pero hay que modernizar la Biblia de una forma en la que todo el mundo se sienta bien. Y se está actualizando el lenguaje y modernizando y haciendo de una manera en la que ellos lo puedan entender, pueda ser digerido. Pues no, mis hermanos. Aquí la Biblia nos enseña que ella debe de permanecer, está llamada a permanecer para siempre. Usted, yo y todos los que han pasado y todos los que pasarán, pasaremos precisamente y la palabra de Dios permanecerá. Entonces por eso aquí dice la Biblia, escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Tener una Biblia en la casa. La mayoría de las personas, hasta los inconversos, tienen una Biblia en la casa. Y la tienen abierta ¿en qué salmo? A ver. 91. Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Alzaré? No. El que habita al abrigo del Altísimo morará así abierta. Y supongo que ellos creen que hay un ángel con una espada y que lo defiende de algún ladrón. No, es una burla, un relajo. Porque la gente cree como que una cosa mística, así, usted sabe. Yo conozco cristianos que hablan su Biblia también. Y la tienen abierta así, al lado del... ¿Se llama lo que uno tiene al lado de la cama? La mesita del dormitorio, hay Salmo 91 también. No puede estar en el Salmo 91, en el 0, en el 50. Eso no tiene poder místico así. Eso tiene poder cuando yo creo que en el Dios que se describe ahí tiene poder para protegerme. Ahí tiene poder. Pero eso no es que no, háblale en tal, no, eso no tiene que ver con eso, mis hermanos. Las personas tienen una Biblia en su hogar y eso no les va a hacer cambiar su forma de vivir la vida. Para cambiar la forma de vivir la vida hay que escudriñar las Escrituras. Escudriñarla, ¿qué significa escudriñarla? Leerla con el propósito de que ella le cambie. Leerla con el propósito de que ella le hable. ¿Pero a quién? A mí. Hoy en día nosotros hacemos un escudriñamiento de la Escritura, pero con la intención de aplicársela a otro. Mira aquí lo que dice la Biblia. Deja que yo vea a Junior. Desde que yo lo vea le voy a decir que mira aquí donde la Biblia dice que él tiene que dejar de hacer eso. Mira aquí lo que dice la Biblia. Desde que yo vea a Giancarlo le voy a decir, yo sabía. Y leemos la Biblia para aplicársela a todo el mundo. Pero es que la Biblia es para aplicármela a mi vida. De manera muy particular. Y cada quien cuando la lee, entonces se acerca a Dios y Dios le cambia. Pero establece la Biblia aquí que debemos de escudriñarla. Dice, hermano, hay personas que no tienen Biblia en su casa. Si usted no tiene Biblia, venda cualquier cosa y compre una. Gloria a Dios. Pastor, ¿cómo te sientes, hermano? Venda lo que sea, venda un par de zapatos y compre una Biblia. ¿Por qué, mi hermano? Póngame la siguiente presentación. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, cuando yo no tengo contacto con la palabra de Dios, regularmente ando en oscuridad. Regularmente.
De hecho, habemos personas que tenemos la Biblia y a veces andamos en oscuridad. Imagínese el que no la lee. Imagínese el que no la está tomando en cuenta para nada. Entonces, lámpara es a mis pies, mis hermanos, y lumbrera mi camino. Usted sabe lo que es cuando vamos caminando por un lugar oscuro y que de repente se prende el bombillo y entonces empezamos a ver con claridad por lo que estamos transitando. Usted ve cómo esa lámpara entonces nos genera confianza, nos genera seguridad. Eso es la Biblia. La Biblia alumbra el camino por donde estamos caminando. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos de escudriñar las Escrituras, mis hermanos. Debemos de compenetrarnos con ella, de pedirle a Dios que nos hable a través de ella. La Biblia ha demostrado cambiar la vida de las personas. Todo el que se acerca a la Biblia y la lee con un corazón sincero, Dios le cambia su forma de vivir. Eso está demostrado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la palabra de Dios. Amén. Y está el contenido que el ser humano debe de saber para tener vida eterna. Amén. Nada de lo que yo sepa a usted le debe de interesar para tener vida eterna. Yo no le puedo transmitir nada que le ayude a eso. Ahora, siempre y cuando yo venga aquí y me limite a hablarle de lo que dice la Biblia, entonces yo le estoy haciendo un favor. Pero yo venir aquí, mi hermano, a hablarle con palabras de humana sabiduría, eso no le va a servir de nada. Probablemente usted salga peor que como entró. Pero si venimos aquí, mi hermano, y hacemos un esfuerzo de hablar de la palabra de Dios, entonces ella nos va a ayudar a todos. La palabra de Dios, mis hermanos, es el norte que nos debe de guiar en nuestra vida. En ella está la vida eterna. La liturgia de hoy, mi hermano, ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios ha pasado a un segundo lugar. Y ya no es lo importante. Ya no es de lo que se necesita hablar. Ya no es de lo que necesitamos conocer. Sino que lo importante ha pasado a ser el escenario. Lo importante ha pasado a ser los cánticos. Lo importante ha pasado a ser la vestimenta. Lo importante ha pasado a ser todo lo adornativo, pero no la palabra de Dios. Y ese ha sido el error, mi hermano, en que ha caído la iglesia del siglo XXI. Entonces, mi hermano, ¿por qué la iglesia del siglo XXI hoy en día da muestra de carnalidad? ¿Por qué la iglesia del siglo XXI hoy en día no anda en la espiritualidad de los primeros apóstoles? Porque hemos abandonado la palabra de Dios. Y al poner la palabra de Dios en un segundo lugar, la inspiración de las cosas divinas se ha ido. ¿Por qué se ha ido, mi hermano? Porque la mayoría de los cultos están siendo vacíos. La mayoría de los cultos están siendo sin poder. La mayoría de los cultos están siendo simplemente un espectáculo de entretenimiento. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a permanecer fiel a su palabra. Amén. ¿Sabe qué, mi hermano? Lo único que nos va a ayudar a nosotros a vencer las pruebas y las situaciones difíciles es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, mis hermanos, lo único que Jesús hizo fue ir a la palabra. Lo único que Jesús hizo fue decirle lo que había escrito. Escrito está. Escrito está. Y escrito está. De manera que, ¿qué es lo único que nosotros debemos de saber? Lo que está escrito. Leamos la Biblia, mi hermano. Decía el hermano ahorita que septiembre es el mes de la Biblia. Y algunas de las personas que pasaron por aquí leyeron algunos datos importantes acerca de la Biblia. La realidad, mi hermano, es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Por eso no es así porque yo lo diga. Esto es así porque es la verdad. Porque mañana yo puedo descarriarme. ¿Y usted sabe qué va a pasar? Que la Biblia va a seguir siendo la palabra de Dios. Amén. No depende de quién lo diga. Depende de que ella es la palabra de Dios. Y ya la Biblia está demostrada en sí misma, mi hermano. La Biblia no necesita que nosotros la validemos. La Biblia no necesita que nosotros le demos importancia o valor. No, ella es importante. Gloria a Dios. Ella tiene valor y ella nos da importancia y valor a nosotros.
Entonces, eso está claro, mi hermano. La Biblia es la palabra de Dios, está demostrada como la palabra de Dios. Bien hacemos nosotros en estar de cerca a ella. Leámosla, mi hermano. Pero leámosla con la intención de que Dios nos salve. Leámosla con la intención de practicarla. Leámosla con la intención de que Dios nos guíe. De que sirva de lámpara a nuestra vida. Porque estamos en un mundo, mi hermano, que ya no toma en cuenta a Dios. Póngame la siguiente presentación. Déjeme decirle, mi hermano, que el mundo de hoy en día ya no toma en cuenta a Dios. Ni el mundo secular, ni el mundo cristiano. El mundo secular asume ya como discurso que la Biblia es un cuento. O sea, en el mundo secular la Biblia es un cuento. Y por eso usted ve que el mundo secular, el mundo de la intelectualidad académica, está forzando porque se saque la Biblia de las escuelas. Porque él entiende que no tiene sentido que se enseñe como algo académico la Biblia. No es algo nuevo en nuestro país. Eso ha pasado ya en Europa, pasó en Estados Unidos y pronto va a pasar en nuestra nación. Van a sacar la enseñanza de la Biblia porque ellos entienden que eso no debe de ser una enseñanza académica, porque eso no es conocimiento académico. Ellos entienden que eso es conocimiento religioso propio de las personas que profesan una fe, o el que lean la Biblia lo que profesan esa fe, pero que no enseñen eso en las escuelas. Y pronto la van a sacar de las escuelas, porque ya la sacaron de las escuelas de Estados Unidos, la sacaron de las escuelas de Canadá, la sacaron de las escuelas de Europa, la van a sacar de aquí, porque es una agenda que se mueve así. La van a sacar. Por más vuelta que a eso se le dé, eso se va a sacar, de verdad. El mundo secular ya asume que la Biblia es un libro de cuentos, de historias, de mitos, de cosas que no se demuestran. Eso es el mundo secular. Pero el mundo creyente, que supuestamente deberíamos de movernos por la palabra de Dios, no le damos importancia. Y es más importante lo que dice un hombre, lo que dice un profeta, lo que dice un apóstol, lo que dice una persona, que lo que dice la Biblia. Entonces se pregunta, si el mundo secular ya no la toma en cuenta y el mundo cristiano le da más importancia a lo que dice un hombre que a lo que dice la Biblia, ¿a dónde irá a parar la iglesia? Entonces, mi hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, por lo menos a nosotros, a permanecer en su palabra. A que nosotros entendamos que en ella está la vida eterna y que ella es la palabra profética más segura. Hermano, no me diga nada de lo que usted soñó, dígame lo que dice la Biblia. Y lo que usted soñó, que le sirva para usted en su relación con Dios y que Dios le bendiga. Pero a mí, dígame lo que dice la Biblia. Que yo no puedo estar sujeto a lo que usted se sueñe. Yo tengo que estar sujeto a la Biblia. Y mi hermano, porque es que ya debemos de ponerle un stop a esta manipulación del siglo XXI. Hermano, ¿usted quiere que yo le diga lo que Dios me reveló anoche? No, yo no me revele nada. Va a venir a manipular, mi hermano, un señor diciéndole a una señora, la vio muy bien vestida. Dios me dijo que usted tiene $1000 para que me lo dé a mí. Y la señora le dijo, pero es que yo no ando con $1000. Y él le dijo, bueno, Dios me dijo que usted hace un cheque. Yo no uso cheque. Bueno, pero es que Dios me dijo que usted buscaba la forma de darme $1000. Digo, bueno, pero es que Dios tiene problemas, pues. ¿Y de dónde yo le voy a salir a buscar $1000 a usted? Pero eso es la iglesia. A ver, el mundo secular la quiere sacar de lo académico. Y oiga, como los famosos cristianos nos burlamos entonces. Y por eso se pregunta la Biblia, cuando Dios venga, hallará fe en la tierra. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser cristianos, por lo menos que obedecemos su palabra. Porque si obedecemos su palabra, en ella veremos la forma en la que debemos de medir nuestra vida. Y al medir nuestra vida con la Biblia, sabremos cuando andamos mal. Y entonces Dios nos ayuda a cambiar lo que estamos haciendo mal, ¿me entiendes? Pero si entonces yo comienzo a no ver la Biblia como mi regla de fe, si yo dejo de ver la Biblia como el espejo en el que yo debo de mirarme, y comienzo a ver otras cosas, entonces, ¿cuándo yo me daré cuenta si estoy bien o si estoy mal? Porque déjeme decirle, la comunidad cristiana, siempre habrá personas que andan bien y siempre habrá personas que andan mal. Entonces, si yo me quiero ver en el espejo de lo que andan mal y justificar lo mal que ando, pues yo siempre voy a tener esa excusa. Ahora, si yo quiero ser un cristiano genuino, yo voy a ir a la Biblia. Y la Biblia me dirá lo que está bien y lo que está mal.
y yo voy a pedirle a Dios que me ayude a dejar de hacer lo que está mal. Gloria a Dios. Y esa va a ser la mecánica en la que Dios me va a ayudar a ser una persona diferente. ¿Por qué seré una persona diferente? Porque la palabra de Dios va a ir ayudándome a dejar lo que a Dios no le agrada. Yo le pido a Dios que me ayude, por lo menos en el tiempo en el que sea yo que esté al frente, que la liturgia no cambie. Gloria a Dios. Que si una persona viene a esta iglesia, venga porque tiene interés de escuchar de la palabra de Dios. Gloria Si alguien se quiere reír, ahí están los de algo. Si alguien quiere escuchar algo de motivación, que vaya donde un coaching, donde un preparador emocional de él. Pero el que quiere escuchar de la Biblia encontrará un mensaje bíblico en esta iglesia. Amén. Que Dios nos ayude a que eso permanezca. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que eso pueda ser así. Porque eso es lo único que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida. Gloria a Dios. El día que saquemos la Biblia como el centro de nuestro culto, estaremos mal. Porque vamos a caer, mi hermano, en toda la locura que usted ve en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la Biblia no es el centro del culto. Si la Biblia fuera el centro del culto, se dieran cuenta que la Biblia dice que a Dios se adora en espíritu y en verdad. Aleluya. Y se dieran cuenta que la Biblia dice que cantaban los cánticos y los himnos espirituales. Y se dieran cuenta que en la iglesia se oraba. Y se dieran cuenta que en la iglesia se predicaba. Eso era lo único que se hacía en la iglesia. Toda esta locura es moderna, propia de que hay que hacer cosas para que la gente se sienta bien. Porque si la gente no se siente bien, no vuelve el próximo domingo. Bueno, pues el problema no es que no vuelva el próximo domingo. El problema es que el domingo que fue se lleve a Cristo en su corazón. Lo que él haga con Cristo es problema de él y Cristo. Ese ya no es mi problema. Mi problema era predicarle a Cristo. Gloria a Dios. Pero que la hermana para volver puso como condición que ahora hay que tener un carbón encendido. Bueno, porque lo enciende en su casa. ¿Por qué usted puede encender un carbón en su casa? Eso no es una cosa que hay que venir a hacer a la iglesia. Entonces, termino con esto, hermano. La Biblia sacada de lo secular, porque el mundo académico no la quiere. No quieren a Dios, no quieren su Biblia. Y en la iglesia no se practica. ¿Qué le queda a la Biblia? ¿Sabe qué le va a quedar? Le va a quedar los verdaderos seguidores de Dios que aman su palabra. Amén. Y que no importa cuánto se modernice la iglesia y cuánta pirotecnia le sigan introduciendo al culto, siempre habrán personas que su devoción va a ser la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay veces cuando nosotros creemos que ya lo de Dios se perdió. No, mi hermano, lo de Dios no se perdió. Lo de Dios sigue firme. Porque Dios sabe quiénes son los de él. Y Dios sabe tanto quiénes son los de él que lo llaman por su nombre. Y dice la Biblia que Dios llama a sus hijos por su nombre. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Hermano Miguel, hermano, despide el culto con